Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de noticias jugosas, de esas que nos dejan con la boca abierta y nos hacen pensar en un montón de cosas. Vamos a hablar de un tema que ha puesto a todo el mundo a comentar, a especular y a debatir, la supuesta separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo que es aún más impactante, las exigencias millonarias que Hande estaría pidiendo a Kerem. Sí, han oído bien. Millones. Esto promete ser una montaña rusa de emociones, y créanme, no querrán perderse ni un segundo de lo que vamos a desgranar hoy. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Pero vamos directo al grano, porque la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha traspasado fronteras es la supuesta ruptura entre dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los que han seguido la trayectoria de esta pareja desde sus inicios, desde que compartieron pantalla en Senkalkam, y se convirtieron en la pareja soñada de millones de fans, saben que su relación siempre ha sido seguida con lupa. Sus muestras de cariño en redes sociales, sus viajes juntos, sus apariciones públicas, todo era analizado al detalle. Y de repente, como un rayo en cielo despejado, los rumores de separación empezaron a circular. Al principio, como suele suceder en estos casos, se intentaron desmentir, se minimizaron, se achacaron a la presión mediática, al estrés, pero poco a poco, las señales se fueron acumulando y los indicios se hicieron más fuertes. Lo que empezó como un susurro en los pasillos de las productoras y en los foros de fans, se ha convertido en un clamor público, alimentado por informaciones de medios turcos que, aunque a veces son difíciles de confirmar al 100%, suelen tener una base real. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque según estas mismas fuentes, la separación no estaría siendo tan amistosa como uno podría esperar. Y aquí entra en juego la cifra millonaria. Se habla de que Hande Erçel estaría exigiendo una suma considerable a Kerem Bürsin para formalizar la ruptura. Y cuando decimos considerable, estamos hablando de cifras que, si se confirman, nos hacen pensar en divorcios de grandes celebridades de Hollywood. Analicemos un poco esto. ¿Por qué Hande pediría una suma tan elevada? Las especulaciones son muchas y muy variadas. Algunos apuntan a que podría tratarse de compensaciones por bienes adquiridos durante la relación, aunque en general, no se sabe si tenían propiedades en común o inversiones conjuntas. Otros sugieren que podría ser una forma de asegurar su futuro financiero o como compensación por el tiempo dedicado a la relación, especialmente si ella ha tenido que sacrificar oportunidades profesionales importantes. También existe la teoría, y esta es quizás la más jugosa para el morbo, de que podría haber un acuerdo previo de separación o incluso un acuerdo de confidencialidad que Kerem estaría intentando romper, y por ello, Hande estaría pidiendo una compensación económica importante. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son rumores y filtraciones. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales contundentes al respecto. Sin embargo, la persistencia de estas informaciones, y el hecho de que vengan de fuentes que a menudo aciertan en este tipo de asuntos, hace que sea difícil ignorarlas. Hemos visto cómo en el pasado, sus agendas se han vuelto más apretadas, sus viajes menos frecuentes, y sus interacciones en redes sociales, que antes eran constantes, se han reducido drásticamente. Estos son pequeños detalles que, sumados, crean un panorama que a muchos les parece indicar un distanciamiento real. Ahora hablemos de las exigencias millonarias en sí. Si las cifras que se manejan son correctas, estaríamos hablando de una cantidad que podría rondar, según algunos medios, entre los 5 y los 10 millones de liras turcas, lo que traducido a euros o dólares, sigue siendo una suma muy considerable. ¿Qué podría justificar tal cantidad? Podríamos pensar en varios escenarios. Si han habido inversiones conjuntas, ya sean inmobiliarias, negocios o incluso la creación de algún proyecto juntos, Hande podría reclamar su parte proporcional. También podría ser que durante su relación, Hande haya priorizado pasar tiempo con Kerem, quizás dejando de lado o posponiendo proyectos profesionales importantes, y ahora estaría buscando una compensación por esas oportunidades perdidas. Otra posibilidad, y esta es más especulativa, es que exista algún tipo de acuerdo de manutención o compensación por el estilo de vida que mantenían. Si han compartido gastos elevados, viajes lujosos, o si Hande ha invertido recursos propios en Ma.
Tener un cierto estatus podría estar pidiendo que Kerem se haga cargo de una parte de esa realidad. Y no olvidemos la posibilidad de que estas exigencias estén ligadas a acuerdos de confidencialidad o a la protección de su imagen. En el mundo del espectáculo, la información es poder, y a veces el silencio tiene un precio muy alto. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Kerem. Si estas exigencias son ciertas, ¿cómo está reaccionando él? ¿Está dispuesto a pagar esa suma? ¿O está negociando? Los rumores sugieren que Kerem, conocido por ser un hombre pragmático y con una sólida ética de trabajo, podría estar sorprendido por las exigencias de Hande. Algunos medios incluso sugieren que está buscando un abogado para gestionar esta situación. Es un momento delicado para ambos, ya que su imagen pública está muy ligada a su relación, y cualquier paso en falso podría tener consecuencias importantes para sus carreras. Es fascinante observar cómo las relaciones de pareja en el mundo de las celebridades se desarrollan bajo un microscopio. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, se convierte en material para el análisis y la especulación. Hande y Kerem, al ser una de las parejas más mediáticas, han vivido esto desde el principio. Su química en pantalla traspasó la ficción, y los fans se enamoraron de la idea de que su amor fuera tan real como lo veían. Y cuando esa idea empieza a resquebrajarse, la decepción puede ser grande, pero también genera una enorme curiosidad por saber qué está pasando realmente. Analizando las posibles razones de una exigencia millonaria, podríamos pensar en la división de bienes. Si durante su relación adquirieron propiedades, vehículos, o realizaron inversiones financieras conjuntas, Hande tendría derecho a una parte. En Turquía, las leyes de propiedad y de bienes comunes en una relación de pareja pueden variar, pero en general, si hay bienes adquiridos durante la convivencia y con contribución mutua, la división es un tema a considerar. Otra causa podría ser el impacto en sus carreras. Si Hande ha pausado su carrera o rechazado proyectos significativos para estar con Kerem, podría argumentar que necesita una compensación por esas oportunidades perdidas. Sabemos que Hande es una actriz con mucho talento y un futuro prometedor, y cualquier interrupción en su trayectoria profesional podría ser vista como una pérdida importante. Y luego está la cuestión de la manutención. Si bien no están casados, en algunas situaciones de ruptura de relaciones de larga duración, especialmente si ha habido un proyecto de vida conjunto, podría haber acuerdos o reclamaciones de algún tipo de apoyo financiero. Sin embargo, esto suele ser más común en casos de matrimonio o uniones de hecho registradas legalmente. La cifra millonaria que se maneja es, sin duda, el aspecto más impactante de esta supuesta separación. Si bien no podemos confirmar las cifras exactas, la simple mención de millones en un contexto de divorcio o separación siempre llama la atención y nos hace preguntarnos por las dinámicas que rodean estas situaciones. Es importante recordar que la información que circula en los medios de entretenimiento, especialmente sobre la vida personal de las celebridades, a menudo proviene de fuentes no confirmadas y puede ser exagerada o incluso falsa. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que se están presentando sugieren que hay algo de verdad en todo esto. En resumen, lo que tenemos hasta ahora es la fuerte creencia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin han terminado su relación, y que esta ruptura podría no ser tan amigable como se esperaba. La novedad más impactante son las supuestas exigencias millonarias por parte de Hande, lo que ha generado un gran revuelo y debate entre los fans y los medios. Las razones detrás de estas exigencias son, por ahora, puras especulaciones, pero las posibilidades van desde divisiones de bienes hasta compensaciones por oportunidades profesionales perdidas o acuerdos de confidencialidad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este intrigante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Gracias de corazón por acompañarnos hasta aquí. Su presencia en este canal es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias y los temas que más les interesan. Queremos saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las exigencias de Hande son justificadas? ¿Qué creen que está pasando realmente entre ellos? Dejen sus comentarios abajo, nos encantaría leer sus reflexiones y debatir juntos sobre este tema. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima.